ministrado desde ya un tiempo atrás y ya lo tenía listo, lo tenía ahí. Y cuando pues me dijeron que trajera la palabra este día, dije, ese es el tema. Ya el Señor me lo había ministrado antes, ya lo tenía preparado y este es el momento en que el Señor quería que, que fuera entregado a su pueblo. Y este tema yo le puse el diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios para la familia, porque vivimos en un mundo que muchas veces se ha salido del propósito de Dios. En un mundo que se ha olvidado del diseño de Dios, ha perdido el diseño de Dios, ha perdido muchas veces eh, incluso la identidad. Muchas veces han perdido, no sabe, muchas personas cuando usted va por allá afuera y le dice, ¿para qué usted está en este mundo? Dice, no sé. Tenemos otro concepto. Antes de yo de recibir a Cristo en mi corazón, yo decía, bueno, y me ponía a pensar y decía, ay, bueno, ¿qué es la vida? La vida es nacer, crecer y morir. Esa era la idea que yo tenía. No le encontraba sentido, no sabía un propósito específico. Y yo veía, pues podemos ver los ciclos de la vida. Las personas nacen, crecen, mueren, se reproducen. Es una cadena. Y yo pensaba, digo, bueno, pues ese es entonces esa es la ley de la vida. Nacer, crecer y morir. Y se nos ha olvidado, hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido el diseño de Dios. Una vez donde trabajaba antes, había unos familias testigos de Jehová. Y una vez una señora me estaba evangelizando y me decía, y me daba las atalayas y me decía, y un día me dice, bueno, si usted sabe para qué Dios creó a las personas, le digo, no, usted dígame. Me dice, para hacer lo bueno. Y entonces le dije, como dicen nuestros hermanos colombianos, no señora, ellos no conocían ni lo bueno ni lo malo, solamente adoraban a Dios. Tenían una relación con Dios. Ellos conocieron lo bueno y lo malo cuando pecaron. Entonces fueron abiertos sus ojos. Y la señora se agarró y se dio la vuelta y se fue. Muchas veces hemos perdido esa identidad. Y en este tema que yo le puse el diseño de Dios para la familia, hay 4 puntos importantes que vamos a ver en esta tarde. El primero fue, como decía, y nuestro hermano Alex, con ese entraba en esta mañana y en esta tarde. El primero es para que lo adoremos. El Señor creó al ser humano para que estuviera en su presencia, para que estuviéramos con Él adorándolo, ministrándolo. Ese fue el primer propósito de Dios. Lo encontramos en Génesis 1:26. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. El Señor dice que iba a ser al ser humano conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para tener una relación con Él, una relación personal. Vemos en este libro de Génesis que Dios tenía una relación personal con Adán y Eva. Ellos podían escuchar, podían tener una relación directa con Dios. Pero vemos que después de esto, esta relación se rompió cuando el ser humano pecó. Se rompió esta relación. Sin embargo, el Señor hay ese mismo deseo en su corazón que la creación más hermosa que hizo sobre la tierra, que somos nosotros, esté en su presencia. Por eso es como decía, está en el mismo pasaje que nuestro hermano Alex estaba ministrando en Juan 4:23. El Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque ese era el principio, ese era el inicio, que se rompió, que se dañó cuando el ser humano pecó. Ahí se rompió, pero sin embargo
El Señor quiere que estemos en su presencia y por eso mandó a su Hijo unigénito para que Él viniera a rescatarnos, para que Él viniera a morir por nosotros, pagar por nuestros pecados, darnos la salvación y la vida eterna. Y al lado de Él, para estar ministrándolo, para estar ministrando en su presencia. Ese es el primer punto. Después vemos que Dios creó al hombre. Después de Dios crear al hombre, Dios comenzó con el diseño del matrimonio. Y dirán aquí los jóvenes, bueno, no es para mí. Esto es para los matrimonios, es para mi papá, para mi mamá, para mis tíos. Esto no es para mí. Pero es mejor si tomamos ahorita, si vamos viendo el diseño de Dios para nosotros, para nuestras vidas, y no que lo conozcamos después. Porque muchos de nosotros, lo digo por mi testimonio, llegamos a los caminos de Dios. Muchas personas llegan a los caminos de Dios cuando ya hubo unas situaciones no agradables en su matrimonio. Porque no conocíamos todavía. Seguíamos solamente, como les decía, una cadena. Veíamos que se casaban, bueno, nos casamos, pero no sabíamos cuál era el diseño de Dios. No conocíamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es mejor para los jóvenes que están aquí que podamos aprender, entender cuál es el diseño de Dios. El primero, le decía, es el diseño. El Señor quiere que creó al ser humano para que lo adorara, para que ministrara en su presencia. El segundo dice que en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos que ahí comenzó el diseño de Dios para la familia. El Señor comenzó este diseño en el 2. Dice que Dios había hecho a todos los animalitos con su pareja. Todos los animalitos, excepto el ser humano, excepto Adán, que no tenía pareja. Entonces dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El segundo punto que Dios comienza con el matrimonio es que Dios hizo a su compañero o a su compañera para eliminar la soledad. Por eso dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Señor no quiere que nosotros vivamos solos en este mundo. El Señor quiere que, aunque en el Nuevo Testamento dice que el que tenga ¿cómo se llama? El don de continencia, ese es diferente. Pero el Señor quiere, Él dice que hizo a su pareja para eliminar la soledad. Ese fue el segundo punto. Y en el tercer punto, vemos que el tercero fue para que se multiplicasen. Ese fue el tercer punto. Quería que se multiplicaran, no quería que solamente ellos quedaran ahí, porque el Señor había creado el mundo para todos. El Señor había creado para toda su generación y no quería que solamente ellos estuvieran ahí, sino que el Señor les dijo que se reprodujeran. Está en Génesis 1:28. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es el tercer punto. El Señor hizo es el tercer punto, que se multiplicaran. Y ese fue un diseño. El cuarto punto quería que gobernaran. El cuarto punto fue para que gobernaran sobre la creación de Dios. Lo encontramos en Génesis 1:26, segunda parte, y Génesis 1:28, segunda parte. El Señor nos hizo para gobernar sobre la creación que Dios hizo. Sobre toda su creación, el Señor puso al ser humano para gobernar. Y ahí es donde podemos entrar
en este punto que muchas veces, en vez de nosotros gobernar, estamos siendo gobernados. Muchas veces nos sentimos derrotados, muchas veces nos sentimos afligidos, muchas veces nos sentimos oprimidos. El Señor dice que Él quería, el diseño de Él, que nosotros gobernemos sobre toda la creación que Él hizo. Ese es el diseño de Dios. Ahora, no sé cuántos de nosotros estamos gobernando o estamos siendo gobernados. A veces somos gobernados por los problemas. A veces somos gobernados por las aflicciones. A veces, como dicen los hermanos, o cuando dice el pastor, a veces venimos a la iglesia y preguntan, ¿y cómo está? Bien, gloria a Dios, y levantamos las manos y todo bien. Pero salimos afuera y nos encuentran nuestros conocidos, ¿y cómo está? No, es que viera lo que estoy pasando, estoy en un dolor tremendo, estoy por esta enfermedad, por aquello. Estamos siendo gobernados por otras cosas. No estamos gobernando nosotros. Y ese no era el plan de Dios. El Señor quiere que nosotros gobernemos. Gobernemos sobre todas las cosas. Que nosotros gobernemos, y no solamente el Señor quiere que gobernemos en lo que podemos ver. No solamente el Señor quiere que gobernemos en lo visible. El Señor también dice que Él en Efesios, vamos a Efesios 1:22. El Señor quiere que gobernemos también en lo espiritual, no solamente en lo que nosotros vemos, no solamente en lo que nosotros podemos ver, sino que también quiere que gobernemos en lo espiritual. Efesios 1:22. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y todo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios puso por cabeza sobre todas las cosas a su pueblo, a su creación, a usted y a mí. Quiere que gobernemos, como dice el pastor, sobre todas las cosas. ¿Y qué es todo? Todo es todo. El Señor no quiere que andemos nosotros derrotados. El Señor no nos hizo para que nosotros anduviéramos derrotados, anduviéramos quejándonos todo el tiempo. El Señor nos hizo para que gobernáramos en lo que vemos y en lo que no vemos también. Que muchas veces somos gobernados por espíritus inmundos. Muchas veces los espíritus inmundos, y como dice ahí, son los que nos gobiernan. Pero el Señor ese no es el diseño de Dios, ese no era el plan de Dios para su creación. El Señor quiere que nosotros gobernemos. Recuérdese que el Señor dice que nosotros somos para Él como reyes y sacerdotes. No somos para Él como personas derrotadas, como personas afligidas, como personas que andamos siempre con la cabeza agachada. El Señor quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios para el ser humano, el diseño de Dios para la familia. Entonces vemos que ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios para la familia. Pero vemos que la gente se comenzó a reproducir y se fueron olvidando de su diseño. Se fueron apartando de su diseño. Por eso vemos que ahí mismo en Génesis nos encontramos con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron desaparecidas. ¿Por qué? Porque se habían apartado del diseño de Dios. Ya no estaban viviendo conforme al plan de Dios. Ya no estaban viviendo conforme al diseño de Dios. Tanta era la maldad que el Señor desapareció esas dos ciudades. Las borró del mapa porque se salieron del diseño de Dios. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en el mundo que vivimos, en este tiempo, ¿no se les hace algo parecido? El ser humano muchas veces se está apartando de los diseños de Dios.
está aprobando cosas, los gobiernos están aprobando cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y después se preguntan, ¿y por qué vino esto a esta nación? ¿Y por qué pasó este terremoto por acá? ¿Y por qué hubo estas inundaciones? Pero se nos olvida que el ser humano se está apartando y está muchas veces aprobando cosas en contra de la voluntad de Dios. Están aprobando abortos. Se están aprobando tantas cosas. Se están aprobando también matrimonios entre el mismo sexo. No es que el Señor no quiera a estas personas. El Señor ama a estas personas. El Señor murió por estas personas, pero no está de acuerdo con lo que se está haciendo, porque se están saliendo de su diseño. ¿Cómo se van a reproducir si se juntan dos personas del mismo sexo? Ese no es el plan de Dios. Por eso la maldad está llegando a los límites. El Señor dice que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad. Entonces vemos que ya estamos en los tiempos finales. Si usted lee en Mateo 24 y lo compara con este tiempo, vemos que cada día se va multiplicando la maldad. Terremotos, todo tipo de desastres naturales, guerras, hambres, enfermedades, porque ya la maldad está llegando hasta su colmo. Y eso fue lo que pasó en la primera creación, en la primera generación, podríamos decir. Llegaron hasta el colmo que el Señor dijo, Noé, prepárate el arca, tú y tu familia, que voy a comenzar de nuevo. Llegaron hasta tal punto que el Señor acabó con toda la carne con un diluvio. Hasta ese punto llegaron porque se salieron del plan de Dios. Ahora, cuando el ser humano se sale del plan de Dios, no quiere decir que Dios fue el que falló. Fue el hombre el que se salió del plan de Dios. Vemos que en esta primera, digamos, en esta primera generación, llegó tanta la maldad que el Señor borró a todo y comenzó de nuevo. La pregunta es, ¿cómo comenzó de nuevo? ¿Cambió de plan? ¿Cambió de estrategia? Comenzó con el mismo diseño. El mismo diseño, lo mismo que le dijo Adán y Eva al principio, se los dijo a los primeros, que fue a Noé y a sus hijos. Si usted los encuentra, el mismo diseño se los dio a ellos. Porque ese es el plan perfecto de Dios. No es como el hombre lo quiera componer. A veces el ser humano cree que aprobando cosas que están en contra de la voluntad de Dios está bien. Muchas veces el ser humano cree que si aprueba cosas que no le agradan a Dios, Dios va a estar de acuerdo. Dios no está de acuerdo con eso. Y vemos, por eso vamos a ver en el Génesis 9, 1 y 2. En Génesis 9, 1 y 2 dice, veamos cómo son comparados, es el mismo diseño para estas personas también. El primero, que fue Adán y Eva, les dijo que primeramente los había creado, el Señor los creó para que tuvieran una relación personal con Él. El diseño de Dios era que no estuvieran solos. El diseño de Dios era que se reprodujeran. El diseño de Dios era que gobernaran. La primera creación falló. La primera, digamos, la primera etapa de esta creación falló. Pero Dios le da exactamente el mismo diseño, las mismas instrucciones a los que comenzaron de nuevo.
Génesis 9, 1 y 2 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. El mismo diseño se los dio a ellos, porque ese es el plan perfecto de Dios. El Señor, como ven, dice su palabra, que el Señor no comete errores. El que comete los errores es el ser humano. El que se equivoca es el ser humano, pero Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Ahora, somos bendecidos cuando estamos viviendo su palabra, cuando estamos en el plan de Dios. Ahí está la bendición. Ahí estamos siendo bendecidos. Pero hay veces que vienen las situaciones y nosotros nos lavamos las manos y decimos, yo no fui, conmigo no es eso. Y vamos a ver, tomo este primer matrimonio que es Adán y Eva. Adán y Eva, y me gustaría que pasara un matrimonio voluntario para hacer un ejemplo. Y vea cómo comienza Adán y Eva. Porque a veces decimos, la esposa que tú me diste, el esposo que tú me diste. El Señor no le dio nada a nadie, el Señor los hizo, dice el Señor que dicen por ahí que Dios los hace y ellos se juntan. A veces culpamos a Dios. A veces culpamos a Dios, pero tomamos el diseño, el ejemplo del primer matrimonio. Cuando el Señor, vamos a Génesis 2:23. En Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, del 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó a una de sus costillas y la cerró y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Si usted ve lo que dice ahí, el Señor solamente se la presentó y Adán se adueñó de una de ellas. De una. Es el primer poeta que aparece ahí. Dice, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Esta es parte de mí. Él es el que la está haciendo. Y este ejemplo, porque ella dice, cuando él le presentó a Eva, me imagino que así fue cuando la conoció. De una le dijo. Ya, eso exactamente es lo que hizo Adán. De una le dijo, este es carne de mi carne, estos huesos de mis huesos. Con dos palabras la estaba haciendo parte de él. Esta es carne de mi carne y este es hueso de mis huesos. Es la misma palabra, la segunda es plural. La misma palabra. ¿Qué pasa cuando empezaron los problemas? ¿Qué pasa cuando Eva dicen por ahí que comió la manzana, pero no era manzana, no sabemos qué fruto era? Entonces vemos que, ¿qué pasó cuando el hombre pecó? Vamos a Génesis 3:12. En Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
¿Ustedes saben lo que hizo Adán? Primero dijo, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. La estaba haciendo parte de él. Cuando empezaron los problemas, se separó y le dijo, Señor, a mí no me meta en esto. La mujer que tú me diste, se lavó las manos. Esa era. Gracias, hermano. Vemos que muchas veces esto es lo que pasa en un hogar. Esto es lo que pasa en un matrimonio. Cuando todo está bien, decimos mi esposa. Cuando todo está bien, decimos mi princesa. O viceversa. Mi rey, mi príncipe, mi amor. Mis hijos. O decimos nuestros hijos. Cuando empiezan los problemas, nuestro hogar está así por tu culpa. Nuestros hijos están así por tu culpa. Estamos viviendo de esta manera por tu culpa, por tus hijos. Alguien dice que cuando muchas veces los niños hacen algo bueno, el papá dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Cuando manda un complaint de la escuela, muchas veces el papá dice, mira a tu hijo, mira a tu hija. No queremos hacernos responsables. No queremos hacernos responsables. Se nos olvida, ahí sí se nos olvida que somos un solo cuerpo, que somos una sola carne. Y hacemos muchas veces culpable a Dios de lo que pasa en nuestra vida, de lo que pasa en nuestro matrimonio. Ahí Adán se está lavando las manos y hasta está involucrando a Dios, porque le dice a la mujer que tú me diste. Pero si usted lee el versículo que leímos anterior, Dios se la presentó. Él no le dijo, bueno, esta va a ser tu mujer y te guste o no te guste, te quedas con ella. Él fue el que la hizo parte de ella. Pero en el segundo, vemos, en Génesis 3:12, vemos que él involucró a Dios. Dice, la mujer que tú me diste. Yo comí por la mujer que tú me diste. Muchas veces nos comenzamos a salir del diseño de Dios. Muchas veces nos comenzamos a salir del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vemos que cuando comenzamos a salirnos, vienen consecuencias. Vienen consecuencias graves para todos. Si es el matrimonio, para la esposa, para el esposo, para los hijos. Y en muchas ocasiones los más afectados son nuestros hijos. A veces tomamos decisiones, decimos, bueno, aquí se acaba todo, tú por tu lado, yo por mi lado. Se nos olvida que los sentimientos, las emociones de nuestros hijos están en medio. Se nos olvida. Y eso es cuando nos comenzamos a salir del diseño de Dios. Ahora, si hay personas aquí que están solas, que tuvieron una experiencia pasada, no nos sintamos culpables, porque muchas veces lo hicimos en nuestra ignorancia. Muchas veces lo hicimos cuando no teníamos el conocimiento de Dios, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, pero hoy somos nuevas criaturas. Y yo sé que hay personas que en este momento tienen otra pareja. Olvídese de lo que sucedió en el pasado. Cuide y valore lo que el Señor le entregó ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuidar, valorar y vivir conforme al diseño de Dios con lo que el Señor nos entregó en este momento. Ahora, esa es su familia, esa es su pareja. Ese es lo que usted tiene que valorar. Y a veces decimos, no, pues que no tuve una relación y ahorita no tengo, pero tiene a Cristo en su corazón.
tiene a Cristo a su lado. ¿Y qué más que tener al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros? Como le decía, el Señor no quiere que nosotros vivamos derrotados. No quiere que vivamos en fracaso. El Señor quiere que vivamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. El Señor dice que nosotros nos recordemos de lo pasado, pero solamente para recordar de dónde Dios nos ha sacado. Eso es lo que le dijo al pueblo de Israel. Cuando estén en la tierra que fluye leche y miel, cuando tengan sus casas, cuando sean bendecidos, no se olviden de dónde los he sacado. Esa es la única razón por que nosotros debemos recordarnos de dónde Dios nos sacó. No como dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Eso no es para nosotros. Nosotros tenemos que recordar, pero de dónde Dios nos sacó. No recordar para volver a sentirnos mal, a sentirnos culpables. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Como le decía, el Señor nos ha dado en este momento, los que tienen una pareja, les ha dado un tesoro. Ese cuídelo, ese valore. Y también a nuestros hijos. Hay que enseñar a nuestros hijos para que ellos no caigan en lo mismo que nosotros. ¿Por qué caímos nosotros? ¿Por qué cometimos errores? Muchas veces porque no hubo un padre que nos enseñara, que nos guiara conforme al camino de Dios, conforme al propósito de Dios. Ahora, lo que aprendemos nosotros, el Señor no quiere que nos quedemos con eso, que lo pasemos a nuestros hijos. El Señor dice que hablemos de ello cuando estemos en la casa, cuando andemos por el campo, cuando estemos por la ciudad, cuando comamos, que pongamos sus mandamientos en las paredes, en los marcos de la puerta, en todo tiempo. Si nosotros, como padres, guiamos a nuestros hijos, les vamos enseñando el temor de Dios, vamos a ver a nuestros hijos bendecidos. Vamos a ver a nuestros hijos viviendo el diseño perfecto de Dios. Yo a mi hijo a veces le digo, papi, tengo una pregunta. Y me dice, ¿qué? Cuando tú te cases, ¿cómo va a ser tu esposa? Y como esta niña me dice, bueno, ¿qué pasa si no me caso? Bueno, yo le digo, bueno, supongamos que te casas, ¿cómo va a ser tu esposa? Me gustaría escuchar. Me dice, bueno, tiene que ser cristiana. Le digo, ¿por qué cristiana? Hay muchas que no pueden ser cristianas. ¿Por qué tiene que ser cristiana? Dice, porque si no, me va a enseñar a hacer cosas malas que a Dios no le gustan. Y le digo, bueno, y si tiene que ser cristiana, ¿a quién tiene que amar más? ¿A ti o a Dios? Me dice, a Dios. Le digo, pero tú vas a ser su esposo. ¿Por qué va a amar más a Dios? Me dice, porque si no ama a Dios, no me va a amar a mí. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a cultivar en nuestros hijos. Para de aquí a mañana ver a nuestros hijos bendecidos. No hay nada más hermoso cuando nosotros vemos nuestros hijos floreciendo, nuestros hijos creciendo, nuestros hijos bendecidos, nuestros hijos que van abriendo las puertas, nuestros hijos que van siendo mejores que nosotros, van llegando más lejos que nosotros. Ese es el plan de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas. Que nuestros hijos sean más bendecidos y que nuestra generación sea más bendecida. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero a veces nosotros pasamos lo negativo. De la manera que ellos nos ven, no se puede, no tenemos. Van creciendo con esa mentalidad. Van creciendo con eso. Porque ellos se escucharon, fueron ministrados con eso. Dice, no es el plan de Dios.
El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a tiempo, que nuestra hoja no cae y que todo lo que emprendemos prospera en el nombre de Jesús. El Señor quiere familias bendecidas. Pero como le decía, muchas veces comenzamos a salirnos del propósito de Dios cuando no nos hacemos parte de lo que está pasando, cuando culpamos a todos menos a nosotros, así como le pasó a Adán. Culpó a Eva y a Dios. Él quedó libre de pecado. Y dijo, a mí no me meta en esto, Señor, fue la mujer que tú me diste. Entonces vemos que ahí comienza a ver los hogares, familias disfuncionales. Hacemos responsables a los demás de lo que nos está pasando. Hacemos responsables a nuestra pareja de lo que estamos viviendo. Hacemos culpables a todos, menos nosotros. Se nos olvida, ahí sí se nos olvida que somos una sola carne. Entonces sí se nos olvida que nosotros nos unimos a nuestra pareja para estar juntos en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y el Señor nos está llamando a que volvamos a tomar ese diseño. Como le decía, muchas veces las personas se han olvidado. Usted le pregunta afuera y bueno, ¿qué piensa del matrimonio? Ya no ni siquiera creen en el diseño de Dios. Ahora muchas personas dicen, no, pues primero nos juntamos, vivimos un tiempo. Si funciona, nos casamos. Si no, busque otra pareja, yo busco otra. Ya no creen en el diseño de Dios. Y lo malo es que, lo terrible es que si eso se comienza a filtrar en nuestras iglesias, que un cristiano diga eso, no, pues vea, primero nos juntamos y después, si funciona, nos casamos. Si no, pues no. El Señor no quiere eso. El Señor estableció la familia. El Señor estableció el hogar. Y nosotros tenemos que vivir en ese diseño. Y nosotros, sobre todo nosotros hombres, el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de cómo nosotros estamos llevando nuestro hogar. Cómo estamos llevando nuestros hijos. Vuelvo y les digo, no nos sintamos culpables, tal vez por la primera relación que tuvimos. Pero sí nos va a pedir cuentas desde que comenzamos a tener el conocimiento de Dios. Dios nos va a pedir cuentas de la relación, de la pareja, del matrimonio que usted tiene en este momento. Y el Señor mismo dice que Él mismo atestiguará contra nosotros si nosotros tratamos mal a sus princesas. El Señor dice que si nosotros no valoramos lo que tenemos, que Él no nos va a escuchar. A veces pasan cosas y venimos y lloramos y Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué aquello? El Señor dice que nosotros podremos venir y llenar su altar de lágrimas, pero no nos va a escuchar. Porque dice, y me dirás, ¿por qué? Y el Señor dice, porque yo atestiguo contra ti, entre tú y la mujer de tu juventud. El Señor nos va a pedir cuentas, tanto hombres como mujeres, sobre nuestro hogar. Vamos a Malaquías 2, 13, 16. En Malaquías 2, 13, 16 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué?
Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu juventud y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Y dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor está hablando en este pasaje, el Señor nos habla fuerte a nosotros como sacerdotes, como padres de familia. Nosotros tenemos la responsabilidad de levantar un hogar, de cuidar de un hogar, de ese hogar que el Señor nos ha entregado. Porque cuando nos empezamos a salir de su diseño, cuando comenzamos a culpar a los demás, cuando comenzamos a dañar, como decía el Señor en esta mañana, cuando comenzamos a dañar esa viña que Dios nos ha dado, esos hijos que el Señor nos ha dado, de eso el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos siempre cuidando de esa viña, como nos ministraba en esta mañana. Porque como le decía, cada uno de nosotros, el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro hogar, de cómo estamos siendo nosotros esos sacerdotes. ¿Cómo estamos tratando a nuestra familia? ¿En qué dirección la estamos llevando? ¿Cómo la estamos guiando espiritualmente? Vemos que en el principio la que pecó primero fue Eva, pero al que llamó fue Adán. Eva fue la que pecó primero. Y el Señor sabía, Él sabe todo. Él sabía que Eva había sido. Sin embargo, ella llamó a Adán y le pidió cuentas a Adán. Porque él era el sacerdote, él era el padre de familia, él era con el que el Señor quería preguntarle. Por eso le dijo, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Pero llamó fue Adán. Y así a cada uno de nosotros, como sacerdotes, el Señor nos va a pedir cuenta. El Señor nos va a pedir cuenta de cómo nosotros estamos ministrando esa viña que Dios nos dio. Esa viña que Dios nos dio es nuestra familia, es nuestro hogar. Y no solamente al hombre, porque dirán las mujeres, nos salvamos. El Señor también habla a la mujer. El Señor habla también, que dice en Proverbios 21:9. Proverbios 21:9 dice que es mejor vivir en el rincón de un terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. El Señor mismo dice, yo prefiero dormir en un rincón que con una esposa rencillosa en una mansión. O sea que no nos salvamos ni hombres ni mujeres. El Señor quiere que nosotros vivamos como en el principio. Quiere que nosotros vivamos en las sendas antiguas. Quiere que volvamos, que siempre estemos en esa armonía como al principio, como cuando usted conoció a su pareja. Porque estas dos
Yo les pregunto, en estos dos pasajes, en Malaquías 2, 13 al 16, y este de Proverbios 21:9, ¿ustedes creen que estos versículos son para las personas que se están conociendo? ¿Para las personas que se están enamorando? ¿Para los novios? Estos son para los que se están saliendo del diseño, para los que están dañando lo que Dios les ha entregado. Este no es para las personas que están en su luna de miel. Que las personas que están en su luna de miel es como decía Adán y Eva, todo color de rosa, todo bonito. Pero esto es para los que se están saliendo ya del diseño. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros en nuestra relación, tanto con nuestra pareja como con nuestros hijos? ¿Todavía estamos en ese primer amor que cuando conocimos a nuestra pareja? ¿O ya la estamos dañando? Tanto el hombre como la mujer. ¿Cómo estamos tratando lo que Dios nos entregó? ¿Estamos cuidando, la estamos cultivando o ya la comenzamos a dañar? Porque el Señor nos va a pedir cuentas. Tanto hombres como mujeres. Así es que yo los animo a que todos podamos estar siempre como en esas primeras épocas cuando nos conocimos, cuando todo era color de rosa, cuando el hombre era el más comprensible del mundo, cuando la mujer era la más amable del mundo, la más atenta del mundo. Pero muchas veces se nos va olvidando, se nos van olvidando traer una rosa, enviar un mensaje. Todo eso se nos va, a veces se nos va olvidando. Y lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra pareja es nunca dejar de enamorarla. Todo el tiempo, así como cuando nosotros éramos novios, que usted la llamaba, que no podía esperar que saliera del trabajo para correr, ir a verla, para llamarla, para enviarle flores, para mandarle un mensaje. Muchas veces se nos está olvidando. Y no le pregunta a la mujer cuándo fue la última vez que recibió una flor o recibió un mensaje porque tal vez quedamos mal. Y las mujeres, ellas sí tienen una memoria que, mejor dicho, la mujer se acuerda todas las palabras del primer día que usted la encontró, que usted le dio. En cambio, el hombre no se acuerda ni qué día fue. Por eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor quiere ver familias bendecidas. Vemos lo que dice que ahora, ¿cómo vamos a tener una familia bendecida? Como le decía, tal vez dirá, no tengo en este momento una pareja, solo tengo a mis hijos. Pero el Señor quiere que tengamos familias bendecidas y cuando usted se sienta a su mesa con sus hijos, Jesucristo está a su lado. Y vemos cómo es la bendición, cómo es un hogar cuando el temor de Dios está en los corazones. Vamos a ver el Salmos 128. Yo cuando lo leo digo, Señor, yo declaro este salmo en mi familia. En el Salmo 128 encierra toda la familia. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén
todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Vemos que en este salmo encierra todo. Primeramente dice que el varón que teme a Jehová. Y como le decía, dice que será su mesa cuando se siente a comer con su esposa, con sus hijos. Será como una vid que lleva fruto alrededor de su mesa. No importa si usted es padre y madre, o si es madre y padre. Si usted teme al Señor, si usted guarda lo que el Señor nos manda en su palabra, cuando usted se sienta a su mesa, somos bendecidos. Podemos ver a nuestros hijos creciendo, podemos ver a nuestros hijos levantándose en el temor de Dios. Si tenemos a nuestra pareja, gloria a Dios. Y los que no tienen, tienen a Cristo Jesús. Es el que está ahí en la mesa. Y si está, ese es el punto que el Señor ahí nos presenta, que el que teme a Jehová será bendecido sobre la tierra. Ahí está la bendición de Dios. Solamente si nosotros escudriñamos su palabra y vivimos lo que el Señor nos manda, vamos a ver nuestros hogares florecer, vamos a ver nuestros hijos crecer, vamos a ver nuestros hijos dando fruto.